Continuamos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, llegándoles cortesía de Servicios 3000, donde consigues todo tipo de repuestos para el sistema de enfriamiento de tu vehículo para mantenerlo óptimo. Servicios 3000, estamos ubicados en la carrera 15 con calle 14 frente a la comandancia de policía acá en Guanare. Servicios 3000. Les recordamos que este espacio pueden seguirlo también a través de nuestro canal en YouTube, colocando la frase Daniel España en La Palestra. Consiguen todas las entrevistas que hacemos a diario acá en el espacio. Hoy tenemos como invitado a Amílcar Zanoja, con quien vamos a estar hablando sobre temas diversos, el tema político, el tema de la alimentación, entre otros temas. También este espacio pueden seguirlo a través del canal Teleparaíso en la población de Bifubuy de Chabasquén, donde también es transmitido la versión audiovisual. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Amílcar Zanoja. Buenos días, muchas gracias Daniel por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas y bueno, aquí presto para debatir los temas que están en la palestra, como dices tú. Decía que me parecía interesante, Amílcar, que nos dieras tu opinión como sociólogo que eres, como profesor universitario y bueno, como dirigente político en este caso de el movimiento Tupamaro, con respecto a lo ocurrido este fin de semana y creo que el anterior en la frontera entre Venezuela y Colombia, por el estado Táchira específicamente, donde se vio en las gráficas que se tomaron allí, pues una avalancha de personas que querían cruzar la frontera hacia Colombia para poder comprar alimentos, poder comprar medicinas, productos para la higiene personal, cosas que están totalmente escasas acá y que a pesar de que en Colombia son mucho más caras que aquí, pareciera que a la población no le importa pagar más, pero ir a comprar como antes estaba acostumbrada en el país. ¿Cómo evaluas tú ese fenómeno? Bueno, en primer lugar hay que destacar que una cosa que negaba la oposición política en este país y que negaba incluso los periodistas, porque iban para allá a investigar cosas y no investigaban el omito del asunto. Lo primero es destacar que evidentemente, como lo decíamos en reiteradas ocasiones, lo que había un contrabando de extracción impresionante, porque todas las calles de Cúcuta y los almacenes y las pequeñas bodegas están llenas de productos venezolanos. Eso de una vez te aclara que era verdad lo que decía el gobierno nacional, que esa frontera estaba desangrando el país, pero además te deja claro que indudablemente había productos en Venezuela, se estaba produciendo en Venezuela, pero eran extraídos a Colombia. Eso no lo ven los periodistas todavía, van y hacen los análisis, pero no dicen, mira la abundancia de productos venezolanos, hasta los mismos colombianos, la gente que vive en Cúcuta, en el norte de Santander, le conviene el contrabando porque los productos son mucho más baratos que los productos colombianos, que tampoco lo destacan nuestros periodistas cuando van a la frontera. Yo veía anoche en un programa, en una televisora colombiana, una noticia que producto de la huelga que tienen los transportistas, los camioneros de Colombia, los productos se han incrementado impresionantemente y son los productos venezolanos los que vienen a mermar esas fallas que tiene el pueblo de Colombia en toda la frontera con Venezuela. Eso no lo ven los periodistas venezolanos, lamentablemente, que sería un tema interesante que pudiéramos debatir en el futuro, aquí la polarización política y esa posición de yo no soy político, pero defiende toda una política que es la que se lanza desde la derecha nacional. Bueno, lamentablemente es una mentira. Aquí todo el mundo está politizado, uno a favor del gobierno y otros contra el gobierno, y eso no permite el análisis de los fenómenos. ¿Qué te dice a ti ese fenómeno? Esa cantidad de gente que quiere pasar para allá, pues si aquí las cosas estuvieran normales, nadie querría pasar para allá. Bueno, y así mismo diría yo, te devolvería la pregunta, ¿qué dices tú de los 6 millones de venezolanos, de colombianos que viven en Venezuela? ¿Por qué se vinieron? Eso sí es una crisis humanitaria. Sí, estamos hablando de 6 millones de venezolanos. Eso fue un fenómeno que ocurrió durante muchos años, pero estamos hablando de este hecho puntual. Efectivamente, pues es el mismo hecho, es la misma situación. Hay un tema que tiene que ver con el contrabando, con la guerra económica, con la escasez inducida de productos y generó las consecuencias que hemos vivido aquí, que no las podemos negar, que no encontramos algunos productos que están porque están allá en Colombia o porque venezolanos salen a revenderlo en Colombia. Ahora, si la matriz de opinión que se ha querido extender que hay una crisis humanitaria, ¿por qué no se quedan los venezolanos que salen? ¿Por qué no se quedan en Colombia como si hicieron esos más de 6 millones de colombianos aquí en Venezuela? ¿Por qué si estamos en una crisis humanitaria en Venezuela, esos 6 millones de colombianos que están aquí, por qué no se han devuelto para Colombia? Esas son las grandes preguntas que te responden lo que tú me acabas de preguntar y que aclaran las matrices de opinión. Pero esos ciudadanos comunes
que decidieron pasar caminando ese puente para ir allá a Colombia a comprar sus alimentos. ¿Tú crees que esos venezolanos actúan mandados por alguna tendencia política? Yo creo que independientemente de que la gente vaya por de motus propio, lo que hay es un show que lo están promoviendo los medios de comunicación para tratar de seguir consolidando esa matriz que generaron desde hace tiempo, que aquí hay una crisis humanitaria. Y te repito, la respuesta es esa. Si hay una crisis humanitaria, así como se vino la gente de Colombia con esa crisis humanitaria, que tú mismo sabes que 6 millones de colombianos viven en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de vivir en Maracaibo y había barrios donde todo el mundo era colombiano. Jugué con un equipo de fútbol Maracaibo y habíamos 2 venezolanos nada más, los demás eran colombianos. Era extranjero. Entonces sí, era el extranjero, el importado era yo. Entonces, bueno, hermano, eso te dice que ellos se vinieron huyendo de la guerra, huyendo de una crisis humanitaria que había. Si en Venezuela estamos en una crisis humanitaria, ¿por qué no se devuelven? Si supuestamente la cosa está mejor en Colombia. Porque es mentira. O sea, no podemos también intentar, ni podemos negar que hay una crisis, que no se encuentran productos, alimentos. Yo en estos momentos sufro para conseguir papel higiénico, cosas como esas. Pero tampoco podemos venir a decir que aquí se está cayendo el mundo, que hay una crisis humanitaria. ¿Por qué entonces la gente no se quedó en Colombia? Se fueron 100.000 y todos se regresaron, ninguno se quedó. Entonces, ¿eso qué te dice? Te dice que eso es mentira, que aquí la gente se está muriendo de hambre. Eso es falso de toda falsedad. Ajá, y entonces, ¿cómo se le puede calificar ese fenómeno entonces? Bueno, yo creo Que la gente se deja llevar por lo que dicen los medios. No, mira, la gente se deja llevar por la falta de producto, y si los productos están allá, bueno, yo mismo, si yo viviera en Cúcuta, fuera a comprar papel higiénico. Pero, por ejemplo, ese es el otro ejemplo. Bueno, se están pasando hambre, pero la gente venía con papel higiénico, algunos fueron a comprar televisor. O sea, ¿qué es eso? Ese es hambre, hambre de televisión. Ese es parte de la mentira que hay que componer. Yo creo que aquí hay que apostar a un periodismo serio que permita que las verdades salgan a flote, las de este lado, las del otro lado, pero que se hagan los análisis, en verdad, un análisis de coyuntura que permita ver todas las aristas del problema. ¿A tu eso la frontera debería seguir cerrada o no? No, yo creo que la frontera debe abrirse. Creo que las medidas de seguridad en la frontera deben reforzarse. Los organismos del Estado, que son los responsables de evitar el contrabando, deben fortalecerse para evitar precisamente que un venezolano tenga que ir a comprar un kilo de leche de mercado que aquí vale 30 bolívares en 5.000 bolívares en Colombia. Es una locura. Y de paso le dan la gracia al bachaquero colombiano que se la vendió. Pero ¿tú no crees al que, por ejemplo, cuando se reconoce, por ejemplo, que hay muchos productos venezolanos en Colombia, también se está reconociendo que la Fuerza Armada no está cumpliendo su función de control del contrabando y que probablemente se está prestando para esto? Indudablemente, así como le digo yo a la gente, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos invierte en Colombia yo no sé cuántos envases militares, en recursos de logística, de aviones, de submarinos, para evitar el contrabando, y Estados Unidos sigue siendo el país más consumidor del planeta de heroína, de todo tipo de drogas. Eso hay que revisarlo, por supuesto. Es una política de Estado que debe ser revisada. ¿Qué está pasando con el tema de la frontera? ¿Por qué, si nosotros tenemos custodiada la frontera, todavía los productos salen hacia allá? Ese tema hay que abordarlo, indudablemente. Y ahí deben haber militares, policías, guardias, gente del SUNDEC, de los organismos que se encargan de eso, vinculados a esos contrabandos. Gente que de paso no tiene por qué necesariamente ser chavista. Y hay gente que es opositora, gente que es chavista, involucrada con esas mafias ganando dinero. Y los opositores y los chavistas, quien sea que esté en ese mundo, debe ir preso, por supuesto, porque le está haciendo un daño terrible a la nación. Tú coincides con, mejor dicho, hay dos análisis con respecto al desabastecimiento. Desde la oposición se manifiesta que el problema es de producción. Desde la revolución se manifiesta que el problema es de distribución. ¿Tú crees que cuál es el problema? Mira, si el problema fuera de producción, ¿cómo es que entonces tú ves las calles de Colombia inundadas de productos venezolanos? Eso es una gran mentira. Obviamente debe haber, en algunos rubros debe haber falla de producción, y se pudo haber hecho más, se pudo haber creado empresas del Estado para producir determinados rubros, pero no es un tema de que no se esté produciendo. Es un tema de que lamentablemente con el contrabando y con el bachaqueo, la producción y la mala distribución o una distribución intencionada de algunos sectores del país para vender más caro, para generar desabastecimiento en alguna zona, ha generado que lamentablemente se vean desabastecidos. Fíjate que en conversación con algunos de los funcionarios que trabajan en la parte de alimentación del Estado, con respecto a los CLAP y con respecto a las empresas que ha creado la gobernación y las alcaldías para esto, se nos ha dicho
que en muchas oportunidades se les ha dificultado la distribución de las bolsas equitativamente en los sectores porque no les llega suficiente producto para llenar esas bolsas. Esto quiere decir que hay un déficit entonces de producto. ¿Y por qué hay el déficit? Entonces, ¿porque no hay suficiente producción? ¿O por qué hay el déficit? Bueno, tendríamos que revisar con ellos, porque yo, por ejemplo, yo fui el otro día al municipio de Agua Blanca, me reuní con el alcalde de Agua Blanca y allá la distribución estaba extraordinaria. Todo el mundo había recibido 3 y 4 veces la bolsa, que en Guanare todavía no ha sucedido. Con Alirio Bonilla tuve la oportunidad de revisar y también él había dado ya 2 o 3 veces la vuelta a papelón entregándole las bolsas a la gente en su casa y todo el mundo estaba contento. De repente no había algún producto, pero se le estaba dando respuesta a la gente. Yo creo que no me niego a que obviamente hay que impulsar el tema de la producción. Es más, cuando comenzó la guerra económica, nosotros como movimiento revolucionario planteábamos ante la guerra económica producción popular, la producción del pueblo para contrarrestar los embates de la guerra económica. Creo que el gobierno debe hacer mucho más en ese sentido, pero tampoco creo en ese discurso que no se produjo. Mira, desde que se está debatiendo el tema de la sustitución de importaciones, yo estaba en la universidad y ya tenía 20 años esa discusión. Y aquí no se había generado mayor cantidad de empresas, porque los monopolios no permitían que creciera otra empresa que le compitiera en el ramo. Es decir, por ejemplo, a la Polar no le conviene que más nadie monte una planta de harina, porque no le conviene que Gerenti, por ejemplo, crezca. Sí, que Gerenti crezca, porque indudablemente es un enemigo para él, le está mordiendo una parte de su territorio en venta de productos. Entonces, así sucede con casi todos los productos. Y el Estado, además, que debió ser quien promovía precisamente que Daniel España pudiera montar una planta de harina o que fulano pudiera montar otra planta de harina, no lo hacía porque jugaba para los beneficios de la Polar. Entonces, indudablemente debe producirse mucho más, debe apoyarse a los privados, a otros privados que no sean nada más los que ya existen, los que ya tienen el monopolio, sino a nuevos emprendedores privados, como el caso de Gerenti aquí, que montó su planta de harina y que cubre una gran parte del mercado. Yo creo que debe estar por lo menos el 10-15% del mercado nacional. Obviamente eso no le gusta a Lorenzo Mendoza, porque es 15% del país que le está atendiendo otra empresa que no es la de él. Una entrevista que veía que le hacían el fin de semana a Rafael Simón Jiménez, exdiputado a la Asamblea Nacional, ex dirigente revolucionario, ya no está del lado de la revolución. Él manifestaba que el gobierno chino hace unos años atrás dio un viraje, digamos, a su política económica, entendiendo que no había manera de distribuir mejor la riqueza del país entre sus pobladores si el país no estaba generando riqueza, y que la única manera de generar riqueza era asumiendo, digamos, una economía capitalista, pero un gobierno socialista que se encargara de equilibrar ese escenario. En el caso venezolano, dice Rafael Simón Jiménez, que se está manejando una economía torpedeando el capitalismo, no generando riqueza y distribuyendo más bien la pobreza. O sea, que el gobierno no puede distribuir, si no tiene riqueza no puede distribuir entre las familias pobres o de clase media nada. Entonces, ¿cómo ves tú ese análisis? Mira, en primer lugar, decirte que la riqueza nuestra depende de un solo producto, y así ha sido desde hace 40, 50 años y mucho más, que de paso tú seguramente lo tuviste que ver en la universidad, que es la renta petrolera. Aquí lo único que se ha redistribuido o que se puede redistribuir, que es la única riqueza que tenemos en este momento, es el petróleo, la renta petrolera. Lamentablemente los gobiernos del pasado jamás redistribuyeron la renta petrolera. La renta petrolera servía para que los PDVSeros, la gente que trabajaba en PDVSA, eran unos pequeños jeques en este país, cobraban una cantidad impresionante de recursos del Estado, y la gota de petróleo que llamaban no le llegaba a más nadie. ¿Qué hizo el gobierno revolucionario, el gobierno del comandante Chávez, y qué hizo, que sigue siendo Nicolás Maduro? Redistribuir esa renta petrolera para producir viviendas, 1 millón y pico de viviendas, que de paso yo tengo la tesis, habría que confirmarla, de que el 70% de los que han recibido viviendas son opositores. O sea, que se ha beneficiado más la misma oposición que el chavismo de esa redistribución de la renta petrolera. Los vehículos chinos, que todo el mundo aquí decía, de paso, esos opositores, que me decía una periodista esta mañana, bueno, pero ellos tienen derecho. Claro que tienen derecho, pero si tú, Daniel, me dices a mí, esos carros chinos no sirven para nada, porque el gobierno no ha hecho ningún convenio que sirva, entonces ¿cómo vas a recibir un carro chino si tú, o sea, es inmoral de tu parte hacerlo? Que lamentablemente ha sucedido en este estado. Hay periodistas que andan por ahí denigrando y tal, pero andan en un carro chino, porque está bien, hay muchas fallas, y es tu trabajo exaltarlas y exponerlas, pero no puede ser que nada sirva
y nada sirve, pero yo vivo en una vivienda que hizo la revolución, nada sirve, pero yo ando en un carro chino que hizo la revolución. O sea, un discurso que no tiene sustento ni teórico ni moral, es un discurso ambiguo y un discurso falso, hipócrita. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, el gobierno tiene que indudablemente fortalecer el aparato productivo nacional. Así como se redistribuye la renta petrolera, debe redistribuirse otros beneficios no petroleros que deben obtenerse en el país, y creo que se han hecho ahorita grandes esfuerzos. Lamentablemente no siempre se tuvo esa visión, porque estábamos confiados, dependían exclusivamente de los grandes dineros que entraban, de los dólares que entraban de la renta petrolera, y hay que reconocerlo, el gobierno se descuidó en ese sentido, pero la misma realidad ha obligado al gobierno a mirar hacia otro horizonte y a fortalecer a grupos sociales, a empresarios, emprendedores. Bueno, ahí está la gente de los mármoles y de los granitos, están exportando granito, están exportando mármol, y esa gente no es chavista, esa gente es un empresario privado. Lo que pasa es que ahí sí pudiera coincidir contigo, lamentablemente hay sectores de la población revolucionaria que entonces ven como un diablo, como un demonio a cualquiera que tiene una pequeña empresa, una producción, y no puede ser así, por supuesto. Incluso Chávez no lo veía así. La Constitución quedó plasmado la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad del Estado. O sea, no es excluir y eliminar a la otra, es que las tres funcionen y convivan en el país, pues, de esa manera. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos.